Buenas noches, un fuerte abrazo para todas las familias que se unen el día de hoy. Saludarlos acá a la distancia, pero con la proximidad del abrazo también y del calor. Hoy estamos acá con un taller muy interesante, algo que venimos trabajando en algunos colegios y que algunos padres nos han pedido, y es hablar de las emociones, el manejo de las emociones, causas, consecuencias a nivel grupal, familiar y personal. Desde socialmente es para nosotros toda una alegría, un orgullo poder estar aquí acompañándolos en estos procesos, en una construcción de bienestar para las familias. Espero que sean muy participativos, que esto sea de mucha utilidad y estaremos compartiendo, como bien les dije al inicio, digamos, los materiales que tenemos para acá y que podamos ponerlo muy en práctica. Queremos iniciar entonces por contarles una historia. Siempre nos gusta empezar con las historias y esta historia se llama La mochila invisible. Y quiero que por un momento se imaginen a un niño que va caminando hacia la escuela y lleva una mochila en su espalda, pero esta mochila no contiene cuadernos, ni colores o libros. Contiene algo mucho más pesado. Contiene las discusiones que escuchó anoche, los gritos que no entendió, las lágrimas que vio esconder a su mamá, el silencio de su papá cuando estaba triste, los miedos que nadie le explicó. Y aunque nadie puede ver esa mochila, él la carga todos los días. Ahora imaginemos algo más, que ese niño crece y sin darse cuenta sigue cargando la misma mochila. Algunas veces en sus relaciones, otras veces en su trabajo, a veces cuando se convierte en padre o madre, porque las emociones, cuando no las aprendemos a comprender, terminan dirigiendo nuestra vida desde las sombras. Hoy estamos aquí porque amamos profundamente a nuestros hijos y precisamente por ese amor, necesitamos aprender algo que nadie nos enseñó, a reconocer nuestras emociones para no entregarle nuestras heridas a quienes más amamos. Porque educar no es solamente corregir esas conductas, educar es enseñar a vivir. Y nadie puede enseñar la calma si vive en guerra consigo mismo. Ojo con eso. Bienvenidos pues a este espacio para aprender a gestionar nuestras emociones y conseguir hogares emocionalmente seguros, que es uno de los grandes propósitos que tenemos. Entonces queríamos iniciar con esta bonita historia de esa mochila, que cuando estamos niños, porque ese niño puedo ser yo, puede ser usted, cuando estamos niños vamos cargando, y esa misma mochila que normaliza emociones, que recuerda tratos, palabras, lágrimas, tristezas, esas emociones, el cerebro, que hoy lo vamos a ver, lo aprende como una emoción y como un comportamiento válido. Y como el cerebro siempre va a creer que nosotros sobrevivamos, es lo que nos va a llevar a normalizar algunos comportamientos de algunas personas y a justificarlos incluso. Entonces, seamos bienvenidos, bienvenidas. Vamos a compartir entonces por acá la presentación que como es costumbre, con tanto amor hemos preparado para ustedes. Entonces, lo que hemos diseñado es una escuela de padres para el manejo precisamente de las emociones, las causas que se tienen de ellas, y esas consecuencias que tienen un impacto personal, grupal y familiar, que es demasiadamente importante tenerlo claro. Me confirman, yo creo que ahí estamos viendo toda la presentación, ¿cierto que sí? Solo uno que me confirme. Vamos a poner ánimo, pues. ¿Sí me están escuchando? Pues, Sí, 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 señor. Babington. Sí se bueno, que ve. pensé que estaba hablando solo y ya iba a pagar. Bueno, mentiras, mentiras. Bien, hemos diseñado un mantra. Recuerden que cuando diseñamos un mantra, empezamos siempre con una historia y luego con un mantra, porque es lo que queremos interiorizar, lo que queremos y pretendemos que con esta charlita, esta conversación amena de unos 30, 40 minutos máximos, quede ahí para nosotros en nuestro proceso de vida, nuestro proyecto de vida y nuestro proceso de formación, porque nosotros estamos formando, ¿sí? Recuerden, como les hice la invitación en el video, una palabra puede ser una herida para toda la vida. Eso puede ser una palabra, pero también se puede convertir una palabra en un abrazo para toda la vida. Entonces tenemos que identificar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a decir
y cómo vamos a cortar cadenas que nos tocó ver en nuestros hogares, en nuestros colegios, en nuestros barrios, ¿sí? En nuestros trabajos y que han formado nuestro carácter a partir también de lo que hemos ido aprendiendo de nuestras experiencias. Entonces les voy a contar el, el mantra, lo voy a repetir y luego lo vamos a hacer juntos. Y esto es un compromiso de amor. Hoy vinimos a pensar acá desde el amor, suelten celulares, apaguen televisores, media horita aquí, conectados con Dios, con ustedes, con la vida y con la familia. Entonces, un compromiso de amor. Me comprometo a ser el puerto seguro de mi hijo o de mi hija. Escucharé sus emociones sin juzgar y responderé desde el amor, transformando mis heridas en sabiduría para construir un lugar en calma. Mi legado será su bienestar emocional. Ese es el mantra para hoy. Es lo que queremos que ustedes incorporen. Recuerden tomar nota. Yo les voy a enviar la presentación, les voy a compartir también el video, pero es muy importante bajar las cosas del cerebro, de la mente que está allí repensando al papel y eso nos ayuda. Entonces, cuando cuente tres, vamos a cerrar los ojos, pero vamos a abrir los micrófonos y vamos a repetirlo entre todos y vamos a interiorizarlo. ¿Listo? Entonces, vamos pues. Un, dos, tres. Vamos juntos. Me Me comprometo a comprometo ser a el ser el puerto puerto seguro de seguro mi de hijo. mi hijo. Me comprometo a ser el puerto Es- seguro de mi hijo. Escucharé sus Escucharé Escucharé emociones sus sin emociones sin juzgar y juzgar. lugar, responderé desde el Responderé amor, Desde el desde amor. el amor, amor, Responderé transformando del mis amor. heridas en transformando mis sabiduría, heridas en transformando mis sabiduría, heridas en heridas sabiduría en sabiduría, Transformando mis para heridas en construir un sabiduría. hogar en construir calma. un hogar en calma. Mi legado legado Mi legado será 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 su su bienestar bienestar emocional. Emocional. eso es lo que vamos a aprender hoy. Sí, de pronto nuestros padres, nuestros familiares, tíos, abuelos no tuvieron la oportunidad de tener una formación emocional, porque muchos de nuestros padres no vivieron, sobrevivieron. Y eso es una gran diferencia que hay entre vivir y sobrevivir. Y nosotros vamos a aprender a vivir desde la manera preventiva de entender qué es una emoción, qué mensaje me trae y cómo la gestiono y cómo lo voy heredando a mi hijo. Esa parte, listo. Entonces, hoy me comprometo a ser puerto seguro de mi hijo, lo escucharé siempre sus emociones sin juzgar. Y es una invitación muy importante, familias, no se juzguen ustedes. Hoy no estamos aquí para juzgar a nadie, ni a mis padres, ni a mis tíos, ni a mis amigos, y mucho menos a juzgarme yo mismo, ¿sí? Y voy a responder desde el amor, transformando mis heridas, esas que yo he tenido en sabiduría, para construir un hogar en calma, que es lo que queremos todos y todas, ¿cierto? Y mi legado será su bienestar emocional. Y para ello, pues hemos construido pues una infografía, esta que está por acá, que le estamos compartiendo, y ese es el legado emocional. Una guía que queremos entregarles a ustedes para que vayan comprendiendo el tema más con profundidad de las emociones y podamos tener un clima transformador de paz en el hogar. Entonces vamos a trabajar comprendiendo nuestra huella emocional, ¿sí? Porque los hijos, escuchan esto, por ahí alguien tiene abierto el micrófono, le agradezco si lo puede cerrar. Los hijos, o permítame un momentico, yo le ayudo a la persona a cerrar. Dame un segundo, ya por aquí lo logramos hacer. Tomen nota de esto, miren, los hijos nunca olvidan cómo los hicieron sentir. A un hijo se le puede olvidar un juguete, un regalo, una comida, pero nunca al hijo se le va a olvidar cómo los hicieron sentir. Por eso asumimos una responsabilidad y un compromiso desde el amor, ¿sí? Entonces educamos nosotros muchas veces desde las heridas, desde nuestras propias heridas, y nosotros no queremos hacerlo con intención, nosotros queremos hacerlo bien, pero tenemos heridas, comportamientos, formas de gritar, de agredir, de hablar, de mirar, de tocar, de golpear, que van generando una emoción negativa en nuestros hijos o una herida. Entonces, más que los juguetes o la ropa, un recuerdo emocional, más que todo eso, sí, más que todo eso, vamos a revisar nuestros patrones y frases que escuchamos en nuestra propia infancia, porque nosotros nos negamos. Hay personas que no les queda fácil decir que aman a alguien, así lo amen, pero es porque en su infancia esperaron amor y no se los dieron, o no fueron, o no recibieron la palabra amor, cariño, ternura, afecto, no les tocó. Y entonces al no recibirlo,
difícilmente lo compartan, pero eso es lo que nosotros queremos ir aprendiendo, a cómo transformar, cómo cortar ese tema, ¿sí? Entonces también recuerden que las emociones no son ni buenas ni malas. Tenemos que repetir esa parte porque las emociones son mensajes y que esos mensajes nos impactan en el cuerpo, ¿sí? Entonces el problema no es sentir lo que nos pasa a nosotros como seres humanos, sino saber qué hacer con lo que sentimos. Es lo que vamos a ver acá. Entonces vamos a mirar el impacto que tiene pues el manejo de las emociones a nivel personal, familiar y grupal, y les vamos a entregar unas herramientas precisamente para trabajarlos, como es el semáforo, como son esos 10 minutos de presencia, 1 minuto, 10, eso que le permite a la persona actuar con tranquilidad y desde la calma, no desde la precipitud o desde los patrones que ya tenemos incorporados o automatizados y que nos llevan a responder, ¿cierto? Que nos llevan a responder muchas veces no de la forma en que queremos. Muchas veces hablamos desde los automatismos, desde los patrones que hemos aprendido y que tenemos ahí en nuestro cerebro. El 95% de nuestras decisiones, pensamientos, palabras, actos vienen del subconsciente. Entonces ese subconsciente ya está entrenado y automatizado. Entonces nosotros terminamos haciendo cosas que en algún momento no queríamos hacer. Entonces hoy vamos a trabajar esto, vamos a darle orden a ese manejo de las emociones. Porque miren cómo está la casita, ¿sí? La casita tiene por allá, y así está la mente de muchos de nosotros cuando no logramos detenernos en el tiempo, entender las emociones, conocernos, cuidarnos, incrementar nuestra energía. Entonces nuestra mente está así, 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 así. Y si no ordenamos eso, eso es lo que vamos a compartir. Entonces nosotros necesitamos ordenar y tener esa mente organizada. Eso no quiere decir que no vayan a llegar retos, eso no quiere decir que no vayan a llegar problemas. Por eso vuelvo y le reitero, no es lo que nos pasa, como lo dice María Rojas Estapé, es lo que hacemos con ellos, ¿sí? Entonces es muy importante trabajar en ese manejo emocional porque los recuerdos de los hijos, los recuerdos que nosotros tenemos, porque hoy los invito a que hagamos un análisis de lo que vamos a conversar acá, de yo niño y hoy papá con un niño, ¿cierto? ¿Cómo juega la cosa? Cuando yo era niño, lo que yo vi, lo que quedó grabado, que nos toca hacer casi que una línea en el tiempo y volvernos a esos momentos, porque queda la emoción. Yo siempre les pregunto a las personas, ¿recuerdan qué estaban haciendo el 11 de septiembre del 2001? ¿Alguien acá recuerda qué estaban haciendo? ¿Qué pasó ese día, el 11 de septiembre del 2001? Alguien que me ayude. Solo uno. ¿Alguien recuerda qué estaba haciendo ese día? Yo recuerdo perfectamente que estaba en la cafetería de la universidad ahí viendo el televisor, la noticia con todos los compañeros. Claro, así es, Leo. ¿Por qué? Se cayeron las Torres Gemelas. Eso que nos generó a todos nosotros fue una información, un dato, algo que sucedió. Pero fue un golpe de emoción tan fuerte que nunca se nos va a olvidar porque quedó pegada la emoción a ese evento. Pero Leo, ¿usted se acuerda qué estaba haciendo usted el 11 de septiembre del 2025? O sea, hace 6 meses o 7 meses. No tengo la menor idea. Tendría que... No, no sucede. ¿Por qué? Porque no, a no ser de que hubiera sucedido algo con mucha emoción que te ligue, ¿cierto? Que te ligue a esa fecha. Entonces los recuerdos, cuando están cargados de emociones, cuando hay una situación cargada de emoción, eso se fija, eso se pega, eso queda en la mente, en el subconsciente de las personas. Por eso es muy importante y ustedes ahí mentalmente pueden hacer ese retrospectiva, ese ejercicio y se van a acordar de ciertas cosas cuando estaban muy niños. Pero ¿de qué se van a recordar? De lo que estaba acompañado de una gran emoción, una emoción fuerte. De eso nos acordamos. Entonces los recuerdos de los hijos son ese impacto invisible con que ellos van a crecer y con los que nosotros crecimos. Si tuvimos un papá maltratador, un papá que tenía mujeres por fuera del matrimonio y eso se fue normalizando y en la familia se normalizó y eso nunca pasó, nadie habló más de eso ni se sanó, pues ese niño o esa niña puede creer que el comportamiento, cuando la niña esté casada y el esposo la deje, o tenga otra persona, o esté golpeando, esté haciendo eso, puede que la mujer sepa que lo debe de dejar, pero no lo deja. Muchas veces no lo deja o lo perdona. ¿Por qué? Porque el cerebro hace la fácil y actúa tal como actuó en un cierto momento de la niñez o de la juventud
aprendió que ese era el comportamiento más fácil y como el cerebro quiere sobrevivir, gastar menos energía, entonces lo que hace es que cuando se presentan situaciones similares a las que ya vivió en el pasado, actúa de la misma manera. Entonces lo que ya se normalizó, se sigue normalizando como un ciclo. Por eso es que las personas tenemos que identificar esos patrones que están automatizados del cerebro y cortar y hacer un entrenamiento y un toma de control y una transformación de esa situación. Hay disculpan pues que ponga ejemplos como esos crudos, pero bueno, hay que hablar desde la realidad, ¿cierto? Entonces los hijos olvidan muchas cosas, pero nunca, nunca, nunca olvidan cómo los hicieron sentir. Ustedes tienen allá ese gran recuerdo de amor, ese recuerdo de dolor que hubo en la familia. Todo lo tenemos. Entonces, ¿por qué quiero que hagamos conciencia de esto? Siempre traigo a Carl Jung a mis talleres y a mis conferencias. Mientras que no hagamos consciente lo inconsciente que maneja ese 95% de mis decisiones, este es el que va a manejar mi vida. Y él lo dice en la frase, y muchos de nosotros lo vamos a llamar destino. Vamos a decir, no, es que yo soy así, a mí me tocó así, yo soy así, no voy a cambiar. No, para eso estamos acá, para poder identificar las situaciones y lo que está en el subconsciente, llevarlo de manera consciente y nosotros trabajarlo para poder actuar y reaccionar de una mejor manera. No reaccionar, incluso la invitación no es reaccionar. Los seres, ahorita les hablaba de entre vivir y sobrevivir. El que sobrevive es el que se levanta sin un día planeado, simplemente a gastar un día, a cumplir con unas obligaciones y de manera reactiva va reaccionando a lo que va pasando. El que se prepara, el que se entrena, el que entrena su mente, su subconsciente, prepara el día anterior, tiene claros sus objetivos y trabaja en el día haciendo lo que tiene que hacer para lograr ser la persona que quiere hacer o para llegar a lo que quiere hacer. Entonces, miren la diferencia que hay allí tan importante. Entonces, ¿qué emoción recuerdan sus hijos de ustedes? Pónganse a pensar ahí, saquemos un minuto y pensemos acá. ¿Cuál emoción creo yo que mi hijo recuerda de mí? ¿Qué tipo de emoción? ¿Sí? Son preguntas de pronto un poco incómodas, pero necesitamos hacerlo porque es como cuando vamos al taller del alfarero. Voy a mirar acá en el chat que alguien me está hablando. Piedad Eugenia, Sagrado Rostro, yo me demoré 20 años en aprender y todavía me falta. Piedad, así es, pero eso es el primer paso, el poder uno identificar que hay que aprender. Es más, para lograr hacer este tipo de cosas y este ejercicio que yo les estoy invitando, que no es nada fácil, tenemos que hacer un proceso de desaprender. Leo, de desaprender. Yo sé, yo te he escuchado hablando de aprender y desaprender. En uno de tus libros yo sé que algo me quedó de allí. Entonces, miren, cuando, en el libro de decidir, de tomar decisiones. Miren, entonces nosotros tenemos que desaprender, desmontar patrones que nos quedaron marcados y tener unos nuevos patrones, que es donde hablamos de que es el legado emocional que le queremos entregar a nuestros hijos, de enseñarle cuál es la gestión emocional y qué hacer ante ciertas situaciones, porque como les digo, no todo será color de rosa en la vida, habrán tormentas, pero ¿qué puedo hacer yo dentro de la tormenta? Si estoy preparado, lo puedo hacer de una mejor manera. Entonces, allá pues cada uno se respondió, no sé si de pronto alguien quiera, aquí, aquí dice también Leonardo que es desapegarse total. No sé si de pronto aquí alguien quiera compartir la respuesta a esta pregunta. Sé que no es fácil, no se juzguen, pero ¿qué emoción recuerdan sus hijos de ustedes? Y ténganlo de tarea, porque eso es una muy buena pregunta para que le ayude a uno a saber uno cómo va a actuar y que le quede claro a uno que está dejando un legado y que está dejando o una herida o un abrazo para toda la vida. Entonces Entonces, hay que hay echarse... una mano levantada, Wayne. Ah, bueno, permite, bien, pues lo que pasa es que como la tengo en modo pantalla no lo veo. La persona que vaya a tomar la palabra, no hay problema, la toma así de inmediato que lo escuchamos. Bien, pues. Mónica, ¿Quién haya, Mónica, quien haya levantado la mano? ¿Tiene la palabra? Mónica figuraba. Me cansé con la mano levantada. Es que la tengo en modo pantalla, en modo presentación, entonces toda la pantalla, entonces no lo veo, entonces lo toman a partir No, del audio. Pueda, Mónica. no, sino que yo pienso que pues, o sea, cada día uno va reaprendiendo, pero es complicado, Babington, porque uno, pues, si no quisiera hacer con los hijos lo que uno vivió en la infancia, pero es que hay recuerdos como te digo yo, tan pegados a uno que
que uno no los quiere hacer igual, ¿cierto? Porque uno como que arrastra pues así cadenas de lo que ha vivido. Y yo pienso que es como ir, como te digo yo, pues poniendo el granito de arena porque es también muy difícil uno estar herido y también como te digo yo, Heredando la herida, pasándola de heredando generación en la generación. herida, eso, heredando la herida. Entonces yo pienso que es como un aprendizaje de toda la vida, pues sí, porque por ejemplo yo con mi hija que ella es tan, pues los muchachos de ahora son tan indiferentes y a uno pues como que le duele bastante eso, ¿cierto? Pero y yo me pongo a pensar en qué vivió ella tal vez en la infancia que se sintió tal vez como si de pronto desprotegidas, pero es que también es, Babington, también la falta de experiencia de uno, porque uno también fue joven y no sabía cómo manejar muchas situaciones, sino que esas situaciones se presentaron así y no hay siempre como un catálogo para uno decir yo me voy a portar de esta manera por ciertas situaciones que han pasado, ¿cierto? Pero yo pienso también que es como hay una palabra que me parece que es muy linda, que yo siempre digo de tener compasión también con los papás, pues, pues esa compasión y ese amor también, porque es que nadie es perfecto, pues ellos a veces, los jóvenes reclaman muchas cosas, pero yo digo, pero también es que no sabes lo que pasó también cuando yo era joven, ¿cierto? Entonces yo digo que es como de sentarse a hablar pues con ellos también y ellos escuchar también tu historia porque es que no es solamente de sana, o sea, de las emociones y de lo que vivimos con nuestros hijos, sino también de aquello que nos pasó a nosotros. Mónica, muchas gracias por tu participación y terminaste por donde quiero iniciar mi respuesta. Mire, hay que sentarse a escuchar, a compartir, a contar mi historia, porque hay que sanar, ¿cierto? Hoy esa es la gran invitación, a que hagamos estos ejercicios, sentémonos, venga, hagamos un juego de roles. En este caso, tú vas a ser la mamá, yo voy a ser la hija, pero hay que compartir, porque lo que se ha incorporado entre las heridas y entre los patrones que se han automatizado en la mente es porque fueron cosas que se repitieron y se repitieron y se repitieron, ¿cierto? Y no es fácil, pero una de las formas de desaprender y de desentrenar algo es también la repetición. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esa situación a partir de repetir espacios de construcción en familia? ¿Sí? Miren que aquí estamos hablando de una escuela de padres hoy para tener unos entornos familiares sanos, ¿sí? Y desde el amor, venga, sentémonos, venga, hablemos, venga, escribámonos, ¿sí? Soltemos, afloremos y utilizaste una palabra perfecta, que o la llamo perfecta porque la quiero practicar todos los días en medio también de mis limitaciones, y es la compasión. ¿Qué es la compasión? Muchas veces los seres humanos escuchamos, las personas escuchamos compasión y lo llevamos en la mente, la lástima, no. Hay algo que se llama la empatía y ya todos lo tenemos claro, que la empatía es yo ponerme en el lugar del otro, en los zapatos del otro, en la perspectiva del otro, en las percepciones del otro y entenderlo del por qué piensa así. Eso es lo primero, la empatía. Pero luego pasa lo más importante, que es la compasión, porque la empatía per se no sirve. ¿Para qué yo me pongo en los zapatos del otro si no hago nada? La compasión es la acción que yo hago, ejecuto ante la situación que tiene el otro. Entonces la compasión es maravillosa porque es el actuar, es el hacer por el otro. Pero el primer lugar para tener compasión es conmigo mismo. Mira lo que estabas diciendo y qué valiente tú aquí, Pida, escribiendo aquí diciendo, es que yo tengo todavía heridas. Pues miren, tengo que tener mucho amor propio, un acto de compasión, de empatía conmigo mismo, ser muy compasivo conmigo mismo, no juzgarme, no sentir vergüenza, no darme látigo, sino darme amor. Pues cuando hablamos de socialmente de esos proyectos, pues queremos llegar es con ese mensaje precisamente. Y fácil no es, pero es la repetición y los ejercicios. Ahorita vamos a ver dos o tres, Yo, digamos, herramientas, pero es yo muy también importante. Dale, Leo, estaba levantando la mano. No me acordaba se que vos no cansó. estabas viendo eso. No, sí, me cansé, yo la bajé. Dale, dale.
No, muy valioso el aporte de Mónica y hay varios puntos que tomo de ahí y tiene que ver con una palabra que nosotros todo el tiempo y que vos mismos utilizaste al principio y es la conciencia, ¿cierto? O sea, yo no puedo juzgar el comportamiento del actuar de mi padre sin entender que lo hizo bajo su nivel de conciencia, ¿sí? Y su nivel de conocimiento de lo que le modelaron. Y lo que le modelaron siempre por cadenas generacionales fue una forma de educar o de formar que hoy en día no es la que se aplica, ¿cierto? Y que hemos procurado desde la comunicación, desde el diálogo, desde el respeto y desde entender que hay un ser humano que también tiene un criterio de negociar y hacer acuerdos o de saber guiar, más que imponer, es saber direccionar. Y en ese sentido, pues tenemos el reto, somos nosotros. Yo siempre lo he dicho, nuestro reto de transformación es muy superior porque, por ejemplo, en condiciones, o bueno, cuando estamos educando a un ser humano que tiene una evolución, pero que encima tiene unas características por una condición y que encima hay unas barreras en todo el mundo de juicio por desconocimiento, es cuando más debemos crecer en todos estos temas emocionales para poderlo saber gestionar, porque si no vamos a entrar peor y vamos a modelar pues equivocadamente. Vamos a dar un ejemplo de ansiedad, de estrés, de depresión, de ira, y eso es lo que vamos a establecer como patrones que se van a seguir repitiendo. Lo que vos dijiste es muy básico, muy clave, entender que el aprendizaje viene por esas dos variables, ¿no? Imitación y repetición. Es que estoy modelando y que estoy llevando a que se practique y se repita para poderlo interiorizar. Así, Leo, muchas gracias. Totalmente de acuerdo, muy claro. Y gracias por aportarnos. Y final, es que es eso, mire, yo tengo que ser consciente y además estoy modelando. Y algo muy importante entre todas las cosas que además nos acompañó aquí Leo. Miren, todo eso que está mencionando Leo, que se puede dar desde el modelaje y cómo yo voy formando, yo lo puedo hacer sin intención. O sea, mi intención es positiva, es de formar, pero no lo estoy haciendo correctamente si no tengo la forma de vida de gestión emocional. Eso es muy importante. Entonces recordemos que las emociones son mensajes, no son ni buenos ni malos, ¿cierto? Incluyendo la alegría, no podemos decir que la alegría es una emoción buena, ¿cierto? O que la tristeza es mala, no. Ni es bueno ni es malo, es neutral. Eso son emociones, son mensajes que nosotros debemos de saber interpretar. Entonces recuerden que el problema no es sentir emociones, el problema es no saber qué hacer con ellas. ¿Sí? Por eso se habla de inteligencia emocional, de gestión emocional, de yo saber qué puedo hacer ante un problema. Al final, voy a entregar ahí un ejemplo que incluso en nuestro libro de Viaje al Interior y en muchas capacitaciones, conferencias hemos entregado, y es el diario emocional. Yo cómo me entreno ante una situación que sucede para identificar cómo pienso, cómo siento y cómo actúo, y luego evaluar si sí fue la mejor forma, y si no, pues ya sabría que ante una situación similar, pues yo debería de pensar, de sentir y de actuar diferente. ¿Sí? Eso es muy, muy importante allí. Entonces nosotros, a medida que estamos en el proceso de formación, de modelaje, pues nosotros vamos escribiendo un guión familiar, ¿cierto? Algo que va quedando incrustado allá en el subconsciente de la persona, ¿sí? Entonces todos vamos trayendo ese guión de la familia, porque lo que vemos en la familia es lo que nosotros consideramos correcto, ¿cierto? Y no nos atrevemos a cuestionar. Aquí hay una gran invitación adicional. Atrévase a cuestionar lo que ha sido ese guión familiar, ¿sí? Atrévase a analizar, a revisar qué es correcto y qué no es correcto, qué está bien y qué no está bien, qué puedo yo continuar haciendo de lo que yo conozco con mi familia, identificar esos patrones y cuáles no, cuáles debo yo cortar esas cadenas, ¿sí? Entonces es muy importante identificar ese guión familiar a partir de las reacciones y la forma que nosotros hacemos, porque ni siquiera tengo que explicarlo. Miren esta escena. Abuelo, papá, nieto. Eso se explica solo. Bueno, voy a leer aquí un momento que alguien nos escribe. Ana María nos dice, Babington, lo que pasa también es que no es que uno no quiera expresar las emociones, sino que uno no sabe en qué momento decir lo que uno siente sin lastimar la familia. Precisamente lo que pretendemos con estas escuelas
y esos procesos de conversación y construcción acá, Ana María, es, venga, aprenda a identificar las emociones y no de manera reactiva, sino de manera preventiva, generemos espacios, enseguida vamos a trabajar unas herramientas para ello. Entonces, si mi abuelo gritó a mi papá va a gritar al hijo y entonces se vuelve una cadena. ¿Quién la corta? El que tenga la suficiente capacidad de gestionar sus emociones, desarrolle la inteligencia emocional, pero esto puede pasar, pues ahí hay tres, pero eso puede venir de atrás, de tatarabuelo, ¿cómo se dice? Tatarabuelo, abuelo, hijo y nieto, ¿sí? De generación en generación. Porque si yo fui formado a punta de gritos, pues yo siento que la autoridad, que es muy importante la autoridad en la familia, yo soy el autor, que tiene la autoría, que tiene la capacidad, que tiene el poder, que tiene la responsabilidad en el hogar, pero si yo lo transmito de la misma manera negativa en que a mí me lo fueron transmitiendo, voy a tener el mismo resultado. Mi hijo se va a sentir como yo me sentí en momentos en que yo no me sentí bien. Entonces, recuerden cuando iniciamos por allá, ¿cuál es el legado emocional que queremos dejarle a nuestros hijos? Entonces, esta es una imagen maravillosa para resumir gran parte de lo que nosotros pretendemos en esta escuela. Que les dije que 30 minutos o 40, ya llevamos es que 32. Bueno, va muy rápido el tiempo. Entonces uno cree desde la intención que está formando, que está dando amor y que está haciendo lo correcto y que está transmitiendo la información de la mejor manera, ¿cierto? Pero miren que muchas veces una cosa es la intención, otra cosa es la realidad. Por eso nosotros tenemos que ir midiendo. Pues yo tengo una serie de formaciones muy extrañas. Yo soy administrador, ingeniero, ahora terminando psicología y proyectos y magíster y todas esas cosas. Entonces uno a veces se vuelve, digamos que cuadriculado. Entonces, ¿por qué le digo que cuadriculado? Porque es muy desde los procesos de la administración y la ingeniería hacer seguimiento. ¿Cuántos de nosotros hacemos seguimiento y evaluamos el impacto del proceso de formación que estamos llevando de nuestros hijos o el entorno de nuestra familia? ¿Cierto? Tenemos que sacar ese tiempo y hacer autocrítica y por eso, que sí que lo vamos a ver, eso se logra, como lo decía, lo preguntaba ahorita Mónica, y que es difícil, y también lo mencionaba Piedad, dice que ya 20 años que está aprendiendo, y es como yo voy evaluando, y como nadie nos enseñó ni hay un catálogo, pues ahora están estos pruebas de aprendizaje, yo como voy midiendo y ensayo, error, pero yo tengo que evitar, así yo crea que lo estoy haciendo desde la mejor intención, lo estoy haciendo bien, evitar generar estos impactos negativos en nuestros hijos. Porque muchas veces uno cree que el que está llevando el control es uno, que todo va muy bien. Y miren en esta gráfica, ¿quién está llevando el control? ¿Quién está llevando el control? La ansiedad, la depresión, el estrés, los problemas, el día a día. Eso va llevando el control de mi vida y por ende de mi familia. Y uno muchas veces no lo percibe. Esto lo mencionaba ahorita muy bien también Leo, ¿cierto? Entonces la importancia de yo poder tener el control, poder identificar y eso es lo que puede llevar a una diferencia en el impacto de lo que queremos ver acá, ¿cierto? En el impacto de cuando yo no gestiono bien las emociones, cuando yo no lo logro hacer de manera positiva, pues desde lo personal en nuestros hijos van a tener unos impactos. ¿Qué impactos? Si yo vengo cargando esa ansiedad, si yo vengo cargando esa depresión, de ese estrés, de esa acumulación del día a día, en lo personal, ¿cómo se van a sentir mis hijos? Con ansiedad, con culpa, con vergüenza, con depresión, con todo esto que estamos viendo acá. Y por eso hablamos de medir y hacer seguimiento y evaluar, porque no es dejar que el tiempo pase, sino a tiempo aplicar unas herramientas que vamos a ver. Entonces eso en el impacto personal de nuestro hijo, pero en el impacto familiar, ¿sí? ¿En qué se convierte ese círculo, ese bucle, ese círculo vicioso? En discusiones y en violencia. Discusiones que inician por diferente actor, no necesariamente el papá o la mamá, también puede ser el hijo, pero se vuelve una repetición en las familias, las discusiones, y entonces habría que hacer un manejo correcto de las emociones para identificar a través de muchas otras herramientas qué es lo que nos lleva a llegar a discutir o a llegar a temas de violencia. Y cuando hablamos de lo grupal, que es en escenarios por fuera de la casa, entonces, ¿qué van a encontrar nuestros hijos? Pues algunos conflictos con sus amigos, o algunos van a ser bullying, o algunos van a ser sujetos de bullying, ¿sí? Entonces, miren el impacto cuando no se tiene una gestión de las emociones que se tiene desde lo personal, desde lo familiar y desde lo grupal, ¿sí? Es bastante complejo. Entonces, en lo que hemos recorrido,
para llegar hasta acá. Bueno, aquí nos dice Xiaomi. Bueno, qué pena que digo Xiaomi porque no nos identifica el nombre. Babington, hoy estamos viviendo una situación donde está el desamor familiar, donde no hay comprensión, amor, comunicación. Estamos en todos contra todos, que primo es más que el otro, que hermano es mejor que el otro. Los hijos alcanzan a grabar, los hijos alcanzan a grabar todos estos acontecimientos y ahí es donde vemos todos estos conflictos. Precisamente es, ¿sí? Entonces, ¿a qué tendemos nosotros con lo que nos dice este papá o esta mamá? A comparar. ¿Sí? Uno de los grandes errores, comparar un hijo con el otro, un primo con el otro, ¿sí? Que es el éxito para el uno y para el otro. Todos esos procesos terminan llegando a unas frustraciones en el nivel personal, familiar y en la sociedad. Por eso es importante identificarlos y trabajarlos. Y es un tema de todos en familia. Por eso les vamos a entregar hoy acá los egos haciendo de las suyas. Así es, Leo. Entonces les vamos a entregar acá unas herramientas muy prácticas para que todo eso que estamos hablando acá, que es teoría, que de alguna manera, pues aquí los estamos llamando a que sean conscientes, pero de alguna manera ustedes, consciente o inconsciente, han identificado, pues podamos pasar de la teoría a la práctica y poder generar unas transformaciones en nuestros hogares. Entonces, vamos a hablar del semáforo emocional. De pronto muchos lo conocen, otros no tanto, pero es tener en cuenta esta estrategia que nos permitiría a nosotros evitar, prevenir muchas de las cosas, de los conflictos, de las violencias que suceden en el hogar o en la familia, si gestionamos bien nuestras emociones. Entonces, ¿qué nos dice el semáforo emocional? El rojo. ¿Qué nos dice en rojo? Cuando vayas a agredir físicamente, que se te pase físicamente, pues piensa un poquito, un segundo y te calmas y me detengo para dar esa palmada, para dar ese correazo. Algunos padres dirán, hombre, es que a mí me dieron correa y eso fue lo que a mí me sirvió. Bueno, digamos que para no entrar en un debate, en algún momento eso pudo haber tenido algún beneficio, pero realmente no es la forma, porque al que crea una correa va a querer crear a punta de correa también, ¿cierto? Y finalmente eso termina siendo un tema de conflicto y de violencia, de castigo. Entonces, evitar ese tema físico, ¿cierto? Cuando pasa a amarillo, el semáforo, que yo ya tengo la capacidad y la inteligencia y me calmo y utilizo respiración y me recuerdo de esta actividad o me entreno para ello, me permito aquí leer que tenemos dos mensajes en el chat. Nos dicen, Babington, el que te escribió fue Leider. Ah, Leider, un abrazo. Qué pena que tengo un poco, qué pena un poco enredado, es que voy manejando. No hay problema, don Leider, qué gusto, un hombre con mucha capacidad de amor y de darle al otro, con mucha vocación de servicio, un hombre de admirar, qué bueno tenerlo acá, don Leider. A mí no me sirvió, Mónica dice, a mí no me sirvió, me volvió mala. Claro, claro, no se puede justificar la violencia, porque además, como les digo, es que hay cosas que están en el consciente, otras están en el inconsciente. Don Leider trabaja rescatando y acompañando personas en situación de calle y que han caído en el consumo de las drogas. Él lo ha hecho de manera muy genuina. Y él sabe lo que estamos hablando acá, una agresión física, una mala gestión de las emociones, una falta de escucha, una falta de calma, de espacios, de conversación, terminan llevando al consumo y el consumo y las malas amistades terminan llevando a las personas a la calle. Es un tema bastante complejo, pero tendremos otro espacio para conversarlo. Entonces, el semáforo emocional, el rojo evitar lo físico y en amarillo, pues me pongo a respirar. Es que si yo respiro y hago el ejercicio de inhalar, sostener y botar, como lo hemos enseñado, mi mente va a tener un momento más de calma, ¿sí? Y va a poder pasar a verde. ¿Y qué dice el verde? Es que ya actúo con claridad, ¿sí? Entonces, cuando luego tengo la inteligencia y empiezo a entrenarme y a pensar y a prepararme para parar la violencia física, me tomo el momento para respirar, llego al verde y es actuar con claridad, con calma. Y ahí, ¿dónde creen ustedes que estoy más cerca de tomar las mejores decisiones? ¿En rojo o en verde? Pues precisamente cuando ya tengo la tranquilidad y la calma de poder hacer lo que hay que hacer, ¿sí? ¿Sí? Aquí dice Leonardo, dejo que entre el neocortés, precisamente, pasamos de un cerebro primitivo, primario, al neocortés, ¿sí? Eso tiene una profundidad también para explicar, pero en otro momento. Entonces, semáforo emocional. A partir de hoy,
digamos, como un legado de un aprendizaje en esta escuela de padres es que voy a practicar el semáforo, que me voy a parar en ese momento, que voy a cometer lo físico. Oiga, y esta gestión emocional evitaría muchas muertes, porque aquí estamos hablando de las emociones en la casa, pero también podemos hablar lo que es la inteligencia emocional en la calle. ¿Cuántas personas pierden la vida por pasar en un momento rápido a actuar en rojo? ¿Y quiénes se salvan porque empiezan a bajar del semáforo amarillo y llegar a los verdes? ¿Sí? Entonces, estos son temas también para aplicar en la vida. Entonces, pregunta aquí rápidamente, pues que sé que me estoy alargando. ¿Qué necesita mi hijo en este momento? ¿Sí? ¿Qué necesita? Recuerden el semáforo. ¿Qué necesita? ¿Sí? ¿Será escuchar? ¿Será tiempo? ¿Será dedicación? ¿Será que el papá se desmonte del rojo y vaya bajando al verde? ¿Sí? ¿Qué tendrá mejor impacto para mí, para mi hijo, para mi familia? Bien, por acá, qué pena que aquí me volvieron a escribir en el chat. Ana María, lo que pasa es que a veces no controlamos bien las emociones, por eso actuamos de la peor manera. Claro, eso es lo que hay que identificar. Cuando yo actúo de una manera que no fue la correcta, ahí el entrenamiento viene, Ana, en entender qué pensé, cómo me sentí, cómo actué para transformar esa situación. Entonces me pasa con mi hijo porque antes de enojarme le pido 10 minutos para respirar, luego hablar de cosas. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que es esta herramienta del semáforo. Bien, ahora una segunda herramienta y la necesitamos. Mónica, todos tenemos heridas, todos tenemos cosas por sanar. Entonces, hagamos un minuto, 10 minutos, eso vaya creciendo de conexión. Bueno, por ahí alcancé a ver que alguien alzó la mano. Bien puede, tiene la palabra. Bien pueda. O fue que me equivoqué. Me pareció que alguien había alzado la mano. Y sí la levantaron, Buenas pero la noches. bajaron. Ahí está. Se cansó. No, Babington, hola. Hola, Eh, ¿con quién? ¿Con quién? con la negra, con Adriana. Ah, ¿cómo estás? Un abrazo, qué gusto saludarte. Bien, gracias. Babington, vea, mi pregunta es, ¿cómo hace uno para desaprender con los hijos? Porque, pues, digamos, en mi caso, mis hijos ya están grandes. Entonces, eh, pues acá no hubo como errores de maltrato, sino eh, como, sí, equivocaciones en la crianza o que de pronto uno cree que está haciendo las cosas bien con los hijos y resulta que ellos eh, quedan resentidos de cierta manera con eh, algo que uno de pronto en su momento no le pareció y los castigó o los reprendió o que porque eh, el papá venía de una familia maltratadora o que golpeadora con sus hijos y esto. Entonces, aunque él trató de corregir muchas cosas en la educación de sus hijos, pues según ellos, él se equivocó. Entonces, ahí cómo hace uno para cambiar como ese chip, que los hijos no tengan resentimiento con el papá. Adri, muchas gracias. Mira, yo qué recomiendo. Lo primero es que precisamente en esta imagen está la respuesta, que generemos espacios de escucha, de sanación, de conversación. Lo que estás diciendo es precisamente, venga, sentémonos en familia, identifiquemos qué no hemos hecho bien y qué hemos hecho bien, qué podríamos hacer mejor. ¿Sí? Y ahorita te voy a mostrar una herramienta que es el diario emocional para uno entrenarse. Pero precisamente lo mencionabas ahorita. Sé que he hecho cosas que no deben de haber dicho. Sé que actúe de maneras que no lo debe haber hecho. Empiecen por identificar, sacar el rato. Invítense en familia a un algo, a conversar, a escucharse, a desconectarse y a identificar qué sucedió, qué aprendizaje pudo haber dejado esto. Pero es importante evaluar aprendizaje, ¿cierto? Aprendizajes, porque es que yo ahorita les decía, puede que yo lo esté haciendo con amor. Yo puede que con amor esté queriendo formar, ¿cierto? Yo estoy convencido que lo hice bien, pero no le pregunto a mi hijo cómo se sintió. No evalúo a mi hijo cómo se sintió. Cuando en familia, con mi hijo, con mi familia, yo me puedo sentar y revisar, podré encontrar que lo que yo estaba haciendo desde el amor estaba teniendo otra consecuencia. Entonces es una capacidad que tengamos de inteligencia, de sentarnos a escuchar, a identificar y a empezar a transformar. Pero empieza por ahí, escuchar, 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 y nunca será tarde.
porque es que vuelvo y les digo, es un proceso de sanación, de transformación, de una línea del tiempo y retroceder, identificar patrones, heridas, situaciones, lenguajes, sí, todo este tipo de cosas y tener la capacidad de identificar qué tuvo un impacto negativo, evaluarlo y cómo lo transforma. Bueno, creo que fue Julia la que alzó la mano. Bien pueda, Julia. Hola, buenas noches a todos. Bueno, miramos si le da respuesta a la señora que habló. Bueno, es muy importante, como dices, Babington, hacer espacios de reparación donde yo escucho, porque cuando uno está joven, adolescente o niño, pues interpreta, ¿cierto? Entonces es muy importante como mirar qué interpretaron ellos. Entonces ahí se dan ambas informaciones y ahí es donde existe la reparación. Es muy importante esas reparaciones porque los hijos quedan con rabia con los padres, entonces hay que hacer un proceso de sanidad interior. Julia, muchas gracias. Muchas gracias. Es precisamente lo que estábamos planteando. Entonces, hay que encontrar esos espacios, porque mira, ante una misma situación, tú tienes dos hijos o tres hijos, el sistema de creencias, los procesos cognitivos de la percepción, lo que tiene en su subconsciente cada persona, así sean gemelos, es distinto de un hijo al otro, ¿cierto? Entonces, por eso no comparar, por eso escuchar y por eso tendríamos que entender que esto es algo de la comunicación, de que uno se hace responsable de lo que transmite, pero uno no tiene la capacidad de ser responsable exactamente de lo que el otro percibe o entiende. ¿Dónde está la responsabilidad? En conversar y mirar y poder generar esos espacios. Entonces, ante una misma situación, en las mismas condiciones, los seres humanos actuamos de una manera distinta. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos un mundo interior distinto. ¿Sí? Entonces, muchas gracias, Julia, por complementar allí, pero precisamente de lo que pretendemos, Adriana, que generemos esta inteligencia, cuando estamos hablando de gestión emocional, de inteligencia emocional, es generar estos espacios. ¿Quién creyera que es muy difícil sentar a las familias en minutos de desconexión a escuchar, a revisar, a evaluar y a reparar cosas? No sé cuántos de ustedes lo hagan, pero suena en la teoría muy sencillo, pero la invitación, ¿cuántos lo hacen? ¿Sí? ¿Cuántos lo hacen? Entonces, ahí va. Entonces, desconexión total para escuchar, una escucha activa. No es ahí esperando que el otro termine para yo ya tener la respuesta, no. Es escuchar y entender y comprender, sin juzgar. Recuerden que esa es una invitación muy importante, sin juzgar. No se puede juzgar, porque lo que para uno es una cosa, para el otro es otra cosa. Entonces los hijos escuchan consejos, pero aquí viene lo complementario también familias, pero aprenden del ejemplo de todos los días. Si yo soy el papá que está bebiendo cada 8 días en la sala de la casa y quemando el hijo que me compre el litro, ¿cómo le voy a pedir a él más adelante que no consuma licor? Si para él ya hay un proceso cognitivo de aprendizaje, de interiorización de lo que significan esos procesos que evidenció en la casa, ¿sí? Entonces, todos aprenden desde el ejemplo. Esto lo hemos hablado mucho, pues, y es un consejo de mamá, desde el ejemplo. Entonces, la herencia emocional, nuestro legado, ¿qué es lo que pretendemos hoy? Darles herramientas, generar conciencia, venga, participemos. Mire qué tan bacano, yo no sé cuántas personas, 25 personas, estamos hoy acá, es muy hermoso, y esperemos que a cada quien le quede algo importante desde esa invitación. Y esa responsabilidad de generar esos espacios, de practicar el semáforo, de practicar la escucha activa, ¿cierto? El poder transformar. Entonces, la herencia emocional, nuestro legado, es lo siguiente, es que nosotros los vamos a invitar a que ustedes identifiquen qué emociones quiero dejar, cuáles emociones sobran en mi casa, cuáles emociones sobran en mi interior, ¿sí? Entonces, rabia, gritos, pues emociones y formas de actuar. ¿Y qué quiero cultivar? La calma, la paciencia, ¿sí? Entonces, como en mi libro les he invitado a leer Viaje en el Interior y quienes no lo tengan se los puedo regalar o obsequiar de manera virtual, me lo piden al WhatsApp. Es, venga, ¿qué me roba la calma y qué son oasis de paz? Generemos en nuestras familias oasis de paz, de calma. Y lo que nos robe la calma y nos robe la paz como familia, como papá e hijo, conversémoslo y saquémoslo. Entonces, para afuera lo que hay que sacar y reguemos y para adentro lo que es bueno. Bien, porque finalmente, pues miren,
ahorita Julia habló de reparar. Yo les he hablado en todo el momento de sanar, de escuchar, de reparar. Miren, hay que sacar la agujita capotera y de esta manera tan simbólica gestionar emociones que están por allá sin gestionar. Porque recuerden, por ahí también hay un libro muy interesante, dice que el cuerpo grita lo que las emociones callan, ¿cierto? Lo que nosotros escondemos, lo que metemos debajo de la cama por temor, pero eso nunca va a desaparecer. Lo que tenemos es que abrazarlo. Hay que abrazar las Babington, y emociones. hay otro libro que también ¿Sí? es muy bueno, que es El lenguaje de los órganos. Ah, perfecto. Precisamente, y que tiene que ver con todo este impacto emocional en el cuerpo. Sí, es una cosa maravillosa, maravillosa. Entonces, miren qué imagen tan diciente, ¿sí? Entonces, tenemos que pasar desde esa rabieta, desde esa violencia, desde lo físico, desde la palabra, desde al amor, ¿sí? Al amor, escucha activa. Miren, el niño llega lleno de emociones y de tormentas y situaciones por resolver. ¿Qué necesita? Un padre que lo escuche con inteligencia, un padre que le dedique tiempo, un padre presente para ese hijo. Y créanme que esa es la forma de ir construyendo un legado para que ese hijo herede esa gestión emocional. Y por eso hay que mirarse desde esa compasión individual que yo les hablaba ahorita, para poder ustedes entregar. Yo no puedo, si yo no gestiono mi inteligencia emocional, si yo no manejo y no comprendo las emociones, si no sé qué hacer cuando lleguen las emociones, como lleguen, entonces yo no voy a poder dar. Entonces, cuando yo estoy bien, miren el gran ejemplo que hay acá, cuando yo tengo mi cuerpo, mi interior, mi mente, mi corazón listo para servir, pues es lo que le voy a entregar a mi familia. Entonces, ahí es donde yo empiezo a construir ese legado al cual les estamos invitando. Entonces, la salud emocional de nuestros hijos comienza con la salud de quienes los acompañan. Si yo estoy en una buena disposición, en una buena salud, en un buen bienestar mental, físico, espiritual, emocional, pues es el agüita con que voy a regar a mis hijos, mis plantas, ¿sí? Entonces la salud emocional de nuestros hijos comienza con mi propia salud, cuando yo estoy bien, o sea, con la que los acompañan, generar el entorno de paz, de salud, de bienestar en la familia, es la invitación. Este es el diario emocional del que les venía hablando. Este está también en el libro Viaje al Interior y lo hemos hablado mucho. ¿Por qué? Porque hay que escribir, identificar ante una situación, no dejarlo en la mente, sino ante una situación, yo escribir qué pensamientos tuve, qué emociones sentí, cuáles fueron esas sensaciones físicas y cómo actué. Y se analizan y dicen, ve, ¿será que se hizo un proceso debido o no? Ahí es donde viene el entrenamiento emocional, ahí es donde viene la repetición, ahí es donde viene el desaprender. Y así como aprendimos por repetición, así como modelamos por repetición y por espejo, desaprender y entrenarme. Ah, bueno, cuando me pase esta situación con mi hijo, no voy a utilizar el semáforo, no voy a ser violento, no, voy a escuchar y voy a empezar a generar estos procesos y ahí yo podré evaluar y medir esa transformación. Bueno, yo sé que muchos me siguen, aquí quisiera invitarlos a que me sigan en Instagram. Si alguien por alguna razón no lo hace, este es mi Instagram, tómele foto para que me sigan en las redes, para que nos sigan desde socialmente. Y era lo que hemos preparado desde la presentación, pero ahora para terminar les voy a contar también una historia final. Agradecerles porque qué pena, les hablé de que íbamos a compartir media hora y llevamos una hora. Se nos fue muy rápido, 57, 55 minutos. Ahí me disculpan porque el objetivo es tener espacios concretos de formación, pero miren que han habido unas intervenciones maravillosas de todos los que han intervenido y eso genera conocimiento, saber, inteligencia para todos, ¿sí? Porque el objetivo es no venga, va a internarle como un lorito solo, venga, no venga, que es que aquí el conocimiento se construye y no hay verdad, no hay verdades absolutas y además, si bien estamos entregando herramientas, no es que haya una receta para todos, ¿cierto? Cada hogar, cada familia, cada persona tiene sus dinámicas, sus percepciones y precisamente desde allí es que hay que trabajar. Aquí nos dice Leo, debemos de leerlo, genial está el contenido, estos espacios quedan cortos, sí, pues finalmente quedan cortos, pero bueno, vamos a continuar teniéndolos mucho más seguidos y bueno, es que se animen, pues hay como los dije, a que me sigan en las redes, invitar a otras personas. Entonces vamos a terminar con esta historia. Recuerden que empezamos con la mochila, ¿sí? ¿Recuerdan cómo empezamos? Pues esta se llama El legado
invisible. Y aquí quiero invitarlos a imaginar el futuro. Aquí vamos a ir al futuro. Imagínense su hijo dentro de 20 años. Piensen cómo está su hijo, su hija en 20 años. Tal vez formando una familia, ya tomando decisiones importantes, ¿cierto? Enfrentando momentos difíciles. Y ahora pregúntese, vamos a nuestra pregunta. ¿Qué voz escuchará dentro de sí cuando la vida le presente desafíos? Pensemos en nuestro hijo, nuestra hija en 20 años, cuando ya esté tomando decisiones, cuando quizás de pronto ya nosotros no estemos allí, ¿sí? Y esta es la pregunta. ¿Qué voz escuchará dentro de sí cuando la vida le presente desafíos? Háganse ustedes esa pregunta, ¿sí? ¿Escuchará una voz que le diga, no eres suficiente? ¿O escuchará una voz que le recuerde, confío en ti, tú puedes lograrlo? Pues la respuesta comienza hoy, porque nuestros hijos no siempre recuerdan nuestras palabras, pero jamás olvidan cómo lo hicimos sentir. Las emociones que aprenden en casa se van convirtiendo en la forma en que enfrentan el mundo, ¿cierto? Nuestros hijos no siempre van a recordar nuestras palabras, no siempre, pero jamás olvidan cómo los hicimos sentir. Y las emociones que aprenden en casa, esas de lo que hablamos hoy, de ese legado que queremos compartir con ellos, se convertirán en la forma en que enfrentarán el mundo. Por eso el mayor regalo que podemos dejarles no es la herencia económica, es una herencia emocional. Un hogar donde aprendieron que sentir no es debilidad. Estamos en junio, en el mes de la salud mental masculina, que los hombres nos cuesta tanto sentir y creemos que es debilidad. Un hogar donde aprendieron que sentir no es una debilidad, que pedir ayuda no es una vergüenza, que equivocarse no significa fracasar. Y siempre, siempre habrá un lugar seguro al que pueden regresar. Hoy no terminamos una charla, pues esto no, hoy no lo terminamos acá. Hoy iniciamos es una decisión. Eso es lo que estamos iniciando. La decisión de romper cadenas, ¿sí? Eso es muy importante. Hoy tenemos de iniciar con la decisión de decidir romper cadenas que vienen generaciones atrás y atrás y vienen, ¿sí? La decisión de transformar nuestras heridas de aprendizaje, porque estamos formando como nos formaron, de manera consciente o inconsciente, ¿sí? Entonces miren qué importante la decisión de transformar nuestras heridas en el aprendizaje. Y la decisión de convertirnos en el hogar emocional, un hogar emocional que nuestros hijos necesitan. Y por eso quiero invitarlos a que leamos juntos de nuevo este compromiso. Vamos a leerlo juntos, ¿listo? Yo lo voy a leer y luego lo leemos juntos. Me comprometo a ser el puerto seguro de mi hijo. Escucharé sus emociones sin juzgar y responderé desde el amor, transformando mis heridas en sabiduría para construir un lugar en calma. Mi legado será su bienestar emocional. Ese es el mantra. Vamos a repetirlo. Yo lo voy diciendo por frases y luego ustedes lo repiten cuando cuente tres. Un, dos, tres. Vamos. Me comprometo a ser el puerto seguro de mi hijo. Me Me Vamos. comprometo comprometo a ser Me el puerto comprometo seguro de a ser el puerto seguro de mis hijos. Escucharé sus emociones sin juzgar y responderé desde el amor. Escucharé sus escucharé emociones. sus emociones Tus emociones sin juzgar y responderé desde el amor. Transformando mis heridas en sabiduría para construir un hogar en calma. transformando Transformando mis mis heridas heridas en en sabiduría sabiduría para para construir construir un un hogar hogar en calma. Mi legado será su bienestar emocional. Mi legado legado será Mi legado será será su mi bienestar bienestar emocional. emocional. Muchas gracias, es lo que queríamos compartir el día de hoy con mucho amor. Recuerden que las emociones que comprendemos hoy se convierten en el bienestar de nuestros hijos mañana, ¿sí? Por eso suena muy trillado hablar de inteligencia, de gestión emocional, pero hay que hacerlo. Las emociones que comprendemos hoy, cuando nosotros somos capaces de comprenderlas, por eso le entregamos la herramienta del diario emocional, se convierten en el bienestar de nuestros hijos mañana, es la herramienta que les vamos a entregar, ¿sí? Entonces, esta me gusta mucho y es que no puedo cambiar mi pasado, nadie lo puede hacer, no puedo cambiar mi pasado, pero sí el legado emocional que le voy a dejar a mis hijos, eso sí lo puedo yo hacer. El pasado es muy interesante para uno construir,
para uno construir, digamos, el futuro, ¿sí? Sirve de aprendizaje, vale la pena ir donde él, pero para construir ese nuevo legado. Voy a leer el chat para ir cerrando. Nos dice la negra. Muchísimas gracias. Espero poder enviar esta grabación a mis hijos. Bendiciones, claro que sí. Judy dice, muchas gracias por todo, cosas que hacen pensar, lo hacen pensar a uno. Saludos desde México. Uy, qué bacano, Judith. Un abrazo. Alejandro nos dice que excelente. Julia Inés, muchas gracias. Excelente espacio, Babington. Gracias, compañera de la vida y de trabajo. Por acá nos dice Don Leider que bueno sería Babington un encuentro presencial en estos temas. Los vamos a abrir. María Victoria, gracias Babington, feliz noche, con todo el amor. Nos dice también Leonardo que mil gracias. Mónica dice que excelente charla. Es con todo el amor. No sé si alguien quiera cerrar con algo adicional. Bueno, Daisy también nos dice que gracias. No sé si alguien quiera expresar algo o cerramos hoy esta escuela de padres que hemos construido con tanto amor y esperamos que pueda ser de utilidad para el bienestar de ustedes y de sus familias. No sé si alguien quiera alguna conclusión final o si no lo damos por terminado. Excelente, hijo, muy bien. Ah, gracias, padre. Un abrazo, Dios lo bendiga. ¿Qué? Babington, ¿me escucha? Sí, ahí te escucho. ¿Qué más, Leider? Bien pueda. Bien, muy buenas noches para todos. Yo Buenas creo noches. que en esta charla tan espectacular que vivimos hoy, es bueno que como estamos en un momento tan frío, tan duro a nivel mundial, tenemos los jóvenes que si nos descuidamos se nos van a perder, porque en este momento se ha triplicado los consumos de sustancias psicoactivas, se ha triplicado el maltrato a los jóvenes, el maltrato a los padres, el maltrato a los abuelos, muchas cositas. Solamente quería decirles que, pues, y me disculpa el que de pronto no lo ve así, pero sin Dios no hay nada que hacer. Amén. En el Así caso es. mío, sin Dios y María Santísima, no hay nada que hacer, respetando las religiones de cualquiera. Siempre, siempre, en cualquier proyecto de vida, en cualquier situación dura que haya, tiene que estar Él. Muchas gracias. Amén. No, Leider, muchas gracias y totalmente de acuerdo. Yo me uno siempre, todo es de la mano de Dios, pues ese es el que nos da la inteligencia, nos da la fuerza, la capacidad. Créame que días como hoy son días muy duros de tanto trabajo y hasta ahora el cuerpo lo siente, pero Dios nos da la fortaleza y el amor para que las cosas vayan fluyendo y se vayan dando. Nos dice Ana que recuerden vivir un día a la vez, así es. Fuerte abrazo, Dios los bendiga, se les quiere mucho, se les quiere mucho, es con la mente, es con el corazón y es con la acción, es con la acción, ¿sí? Mente, Muchas corazón y gracias, acción. feliz Que Dios noche. los bendiga. Una feliz noche. Buenas Feliz noches. noche.